Ya, otra vez. Ya está grabando. Sí, ya está grabando. En acá, ya hemos visto tres de los cuatro tipos de opinión de auditoría. El primer tipo que era la opinión limpia, luego la opinión calificada y luego la opinión adversa. ¿Cuál es el tema en acá? El tema está en que el último tipo de opinión no es necesario, no es exactamente una opinión en sí, es que nosotros nos estamos absteniendo de opinar. ¿Por qué nos abstenemos de opinar? Porque nosotros no hemos podido revisar documentación, no hemos podido revisar mucha documentación y por eso es que nosotros hemos decidido que no vamos a opinar, hemos decidido que no vamos a emitir ninguna opinión, ¿ya? Ya, a ver, vamos a leer el conceptito. ¿Qué dice? Una abstención de opinión declara que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros. O sea, no estamos opinando sobre los estados financieros. ¿Ya? ¿Qué más? Perdón, chicos. Ya. El auditor emite este dictamen cuando no se ha formado una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. La abstención de opinión es apropiada cuando las restricciones en el alcance de los procedimientos de auditoría impuestas por el cliente o las circunstancias han sido tan significativas que el auditor no ha efectuado un examen de alcance suficiente para permitirle formarse una opinión sobre los estados financieros. Entonces, en acá, ¿cuándo emitimos una opinión limpia? Hoy es 13, ayer era 12. 12 de junio. Ay, está bien. Estaba asustando. ¿Cuándo emitimos una opinión limpia? No sé si alguien se acuerda. ¿Cuándo emitimos una opinión limpia? Emitimos una opinión limpia cuando los errores que hemos encontrado en los estados financieros no superan nuestro umbral de materialidad, ¿ya? Cuando no superan nuestra tolerancia o lo que nosotros nos hemos impuesto, ¿ya? Ahora, ¿cuándo emitimos una opinión calificada? En acá, emitimos una opinión calificada cuando los errores superan la materialidad, ¿ya? Superan la materialidad, pero estos errores que superan la materialidad no lo superan de manera muy significativa. Bueno, vamos a manejar siempre el ejemplito sobre los 100 pesos para que sea fácil de entender. En acá, ¿qué pasa si tenemos un total del activo? Es una forma de calcular la materialidad. Un total del activo de 100 bolivianos. Vamos a manejar un total del activo de 100 y manejamos una materialidad, por decirles, de un 5%. ¿Cuánto es el 5% de 100? Es 5. Entonces, si los errores que vamos a encontrar no superan los 5, entonces la opinión va a ser limpia. Si esos errores que vamos a encontrar van a superar esos 5 y va a ser, por decirles, 6, 7, 8, 9, 10, la opinión no va a ser limpia, la opinión va a ser calificada. Pero, bueno, en ese caso es porque no superan esos errores de manera significativa. ¿Ya? Visibilidad, público y publicar. Compartir. Eso ya está subiendo el video. Luego de esto, chicos, ahí tenemos opinión limpia, tenemos opinión calificada y la opinión adversa. ¿Cuándo emitimos una opinión adversa? Cuando los errores que encontramos superan el umbral de materialidad, pero de manera muy significativa. En este caso, nuestro umbral de materialidad es 5, pero decidimos nosotros, encontramos errores en la empresa que llegan a los, no sé, 20, 30. Entonces, no es que los errores que los superan la materialidad no es significativo, o sea, no es mucho, es demasiado, es muy alto, por así es encontrar esos errores que superan, triplican o cuatriplican la materialidad. Entonces, en esos casos, nosotros decimos que la opinión ya no va a ser calificada, la opinión va a ser adversa. Y el último caso, si se dan cuenta, en los tres primeros casos, se pueden dar, en el caso de la opinión calificada y en la opinión adversa, se puede dar por dos principales motivos. Porque ha habido limitación al alcance de los procedimientos de auditoría, o sea, no hemos podido revisar algunas cosas,
pero lo que no hemos revisado tal vez no ha sido muy significativo o ha sido, sí, no ha sido muy significativo, ¿ya? O puede ser que ha habido mucha desviación de normas, o sea, ha habido muchas cosas que han ido en contra de las normas que tienen que cumplir. En el caso de la abstención de opinión, que es el último caso, es exactamente porque no hemos podido revisar, ¿ya? Cuando las restricciones de los procedimientos de auditoría, o sea, cuando nosotros no hemos podido revisar cosas o temas muy significativos. Un ejemplo rápido es lo que ha pasado en el Alto. No sé si habrán escuchado, ustedes ya son mucho más jóvenes, pero ha ocurrido en los años en los que estaba entrando Soledad Chapetón a la alcaldía. Pueden buscar en internet. Han incendiado la alcaldía del Alto, han incendiado los documentos que estaban en la alcaldía del Alto. Entonces, en acá estaban justo han incendiado los documentos en los que había mucha responsabilidad que se le inculpaba a Edgar Patana, que era el alcalde antes de Soledad Chapetón, ¿ya? Antes de la alcaldesa vigente. Y como estaban haciendo la auditoría, pero han quemado esos documentos, ya no se ha podido hacer más, ya no se ha podido hacer revisiones, ya no se ha podido determinar responsabilidades. Entonces, en este caso, ya no se puede opinar, ya no hay documentos que revisar. Aquí hay dos situaciones, pero para no confundir la vida, en este caso, si es que no podemos revisar porque el cliente no nos da los documentos o porque no se puede, porque ha habido causas de fuerza mayor, entonces es que eso es una limitación al alcance. Y esa limitación es abstención de opinión. ¿Ya? Acá, ¿dónde están? Les voy a mostrar. Qué buenos temas de Cristian Nodal. Aquí estás. Nueva función. ¿Dónde está mi? No sé, pero aquí estás. Compartir. Opinión adversa, que era lo que hemos visto ayer. Y esto tendría que ser abstención de opinión. Sí, exactamente. Ya. Ustedes sí, igual pueden ver el PDF. Este es el último tipo de informe a los accionistas de Descuadre S.A. ¿Qué dice? Fuimos contratados para auditar estados financieros, responsabilidad de la gestión, tantos, responsabilidad del auditor. Y acá, abstención de opinión. ¿Cómo se redacta una abstención de opinión? Lo vamos a leer para que sea más fácil de entender. Debido al efecto negativo del asunto descrito en el párrafo base, o sea, igual tiene un párrafo base. Si se dan cuenta, todas las opiniones, lo que es opinión calificada, opinión adversa y abstención de opinión, en todos los casos en los que no es opinión limpia, hay una base, o sea, hay una explicación de por qué estamos tomando esa opinión. Entonces aquí no es diferente, igual se está explicando por qué estamos tomando otra opinión. ¿Ya? ¿Qué dice? Abstención de opinión. Debido al efecto significativo del asunto descrito en el párrafo base para la abstención de opinión, no pudimos obtener evidencia suficiente y apropiada de auditoría. ¿Ya? Para permitirnos expresar y no expresamos una opinión sobre estos estados financieros. ¿Qué está diciendo aquí el auditor? El auditor aquí lo que está diciendo es que no ha podido revisar documentos. Y como no ha podido revisar, o sea, no ha podido obtener evidencia, o sea, no está diciendo por qué no ha podido, solo está diciendo que no ha podido, no está expresando una opinión, o sea, no puede emitir una opinión. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se equivoque es muy alto. Y si es que se equivoca y dice que emite una opinión adversa cuando en realidad no correspondía, o emite una opinión limpia cuando igual no correspondía, entonces lo que está en juego es la reputación del auditor. Entonces, en ese sentido es porque es que el auditor se abstiene de opinar, de emitir una opinión, ¿ya? ¿Qué dice acá? Base para la abstención de opinión. ¿Por qué no está opinando el auditor? Vamos a leer la explicación. La sociedad no tomó inventario físico de sus existencias por el año terminado el 31 de diciembre. Primero nos dice que no han podido tomar los inventarios físicos.
cuyo saldo en estados financieros es 3.560.830. Además, la sociedad no dispone de información que sustente el costo de los inmuebles y equipos adquiridos con anterioridad. Wow, esto sí es fuerte. En acá dice que no tenemos información que sustente el costo de los inmuebles. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por esto? En estados financieros, en balance general, probablemente está, no sé, ahí debe haber, ¿no? Activo fijo, deben estar muebles y enseres, por decirles. Escritorios, no sé, computadoras, lo que ustedes, lo que vean como muebles y enseres. Deben haber vehículos, deben haber maquinaria, debe haber herramientas. Y todos estos muebles están en los estados financieros. Muebles está con valor de, no sé, debe haber 10 muebles, cada uno con valor de 1.000. Total, 10.000 bolivianos. ¿Ya? Sí, 10.000. Después de esto debe haber, no sé, vehículos. ¿Cuál es el problema acá? Que no hay en acá información que sustente el costo. O sea, no hay documentos de respaldo que te digan que ese mueble vale eso, que lo han comprado en ese importe. Entonces, ahí te dice que los muebles valen, tienen un valor, pero ese valor que tienen los muebles ahí en estados financieros no es confiable. O sea, no tienes, no sabes si puedes confiar en ese valor que te están dando, porque al final puede ser que lo hayan comprado, ¿cómo se dice? Con sobreprecio. O puede ser que ese valor que estén ahí solamente lo hayan estimado porque en el mercado debe estar así, pero eso no es respaldo suficiente. Nosotros no nos podemos decir o no nos podemos guiar en esa información. Tenemos que tener documentos que respalden ese costo, facturas, contratos, procesos de contratación, no sé, recibos oficiales, documentos que nos acrediten que ese mueble vale lo que nos están diciendo. Si no hay un documento, entonces nosotros no podemos decir, ah, está bien. Entonces no podemos confiar. ¿Ya? Entonces aquí hay dos problemas. Primero, que no hay inventarios físicos, ya la entidad no ha tomado inventarios físicos, ¿ya? Y nosotros no hemos podido ser partícipes de esa revisión. Luego de esto, que el costo de los inmuebles, lo que significa maquinaria y equipo, no tienen documentos de respaldo, o sea, no se sabe cómo han comprado, cuánto cuesta, si el valor en estados financieros es el real, ¿ya? ¿Qué dice? Los registros de la sociedad no permiten satisfacernos de la razonabilidad de las existencias y del costo de los muebles de la maquinaria y equipo, mediante la aplicación de otros procedimientos. O sea, aquí no estamos pudiendo revisar, ¿ya? Eso es, de esa forma se trata. ¿Qué dice? ¿Cómo es una abstención de opinión? No opinamos, no emitimos ninguna opinión. Luego de esto, ¿dónde estás? Ah, se los tengo que compartir. Tema 5, compartir. Ya. ¿Han podido ver el PDF, chicos? Díganme que sí, por favor. Aquí me salió como que estaba en pausa. ¿Sí, no ve? Por favor. Díganme que sí. Sí se ve, Luis. Sí, ¿no ve? ¿Lo han visto el PDF, pero verdad? Ahí estábamos explicando, porque con eso estaba. Pero por ahí Sí, aquí me Luis, salió. se puede. Ya puede ver, ¿no? Genial, mil gracias. Ya. Entonces, de esa forma es como se redacta una abstención de opinión. Ya tenemos el párrafo base, lo demás, ya una explicación de cómo se tiene que redactar. Ya. En acá, chicos, esta parte es importante. No debe expresarse una abstención de opinión cuando el auditor juzga con base en su examen que hay desviaciones significativas a las normas. ¿Qué significa esto? Como les digo, pueden ocurrir dos situaciones cuando hacemos auditoría, ¿ya? La primera situación son la desviación de las normas, o sea, no están cumpliendo las normas. Si nosotros revisamos los documentos y vemos que no están cumpliendo normas, no significa, eso no es para que nosotros nos abstengamos de opinar. Si no cumplen las normas, o bien vamos a dar una opinión calificada o bien vamos a dar una opinión adversa. ¿Por qué? Porque sí hemos revisado los documentos y como hemos revisado los documentos, entonces ahí tenemos que ver que no han cumplido las normas. Entonces sí hemos revisado y no han cumplido. Esa es opinión adversa u opinión calificada.
En este caso, cuando nos abstenemos de opinar, solamente cuando tenemos limitación para revisar los documentos. O sea, solamente cuando tenemos limitación para hacer los procedimientos de auditoría, mejor dicho. No siempre va a ser revisión de documentos. Van a haber inspecciones físicas, van a haber arqueos, van a haber, no sé, eh, recálculos, etcétera. ¿Ya? En acá. Entonces, si nosotros no podemos revisar, no podemos, si tenemos limitaciones para revisar, ahí sí, sí o sea, sí tenemos limitaciones, pero es mucho, es muy grande lo que no hemos podido revisar, entonces nos abstenemos de opinar. Pero si, por el contrario, sí hemos podido revisar y dentro de lo que hemos revisado, ellos han incumplido muchas normas, ahí ya decimos opinión adversa o opinión calificada. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay limitaciones, pero que no son muy significativas? O sea, no hemos podido revisar algún comprobante, no hemos podido revisar, no sé, no hemos podido ver algún inventario, por decirles. Si no es muy significativo, igual podemos opinar, ¿ya? Igual podemos opinar. Igual va a ser opinión calificada o opinión adversa, o esta opinión limpia, digamos, si no es relevante, si no es muy significativo. Pero si, como les digo, la limitación es muy significativa, ahí es donde nos abstenemos, ¿ya? Listo. Quieren seguir, quieren ver esa partecita. Están todos con el material también, ¿no? Yo les estoy poniendo eso para que se puedan guiar más fácil, digamos. Esos serían los 4 tipos de opinión de auditoría, ¿ya? Ahora acá, ¿cómo emitimos una opinión? A ver, vamos a ver. Para que el auditor se pueda formar una opinión, sigue 4 pasos. Primero, identificamos el problema, cuáles son los problemas que hemos encontrado durante la auditoría. Tenemos que siempre cuantificar el efecto. De una u otra forma tenemos que tratar de ver cuál es el valor de esos errores, ¿ya? Tenemos que evaluar la materialidad, o sea, vamos a comparar esos errores con la materialidad que nosotros ya teníamos y vamos a ver, en base a la cuantificación, en base a esa determinación, si es que supera o no supera la materialidad. Ahora, si supera la materialidad, si lo supera de manera significativa o no es muy significativo. Entonces, vamos a hacer eso. Y luego vamos a ver el tipo de dictamen en base a eso. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Identificar el problema. Consiste en identificar la observación o excepción. O sea, vamos a identificar acá todas las observaciones que hemos tenido. No han realizado comprobantes, faltan inventarios, no sé, faltan documentos. Vamos a ver, digamos, en base a lo que revisemos, cuáles son las limitaciones que presenta la empresa. ¿Ya? Luego de esto, en acá, lo cual debe realizarse una vez que el auditor ha obtenido evidencia suficiente y apropiada para reducir a un nivel bajo los riesgos de declaración. O sea, en acá hemos revisado, ¿ya? Lo importante es que hemos revisado los documentos y hemos encontrado errores. Los problemas que les decía, o sea, pueden ser por desviación de normas, o sea, en acá no van a cumplir la norma, normas tributarias, normas laborales, normas contables, normas emitidas por entes reguladores, o sea, no están cumpliendo las disposiciones que tienen que cumplir las normas, ¿ya? Ese es un tema, eso puede originar problemas. Otro tema que puede originar problemas es la limitación al alcance de procedimientos de auditoría. En acá es lo que les digo, ¿no? No podemos hacer un procedimiento, no nos quieren llevar a ver los inventarios, no nos quieren llevar a ver los activos, no nos quieren entregar documentos, no nos quieren, no sé, no vamos a poder hacer arqueo de caja, etcétera. No podemos hacer procedimientos por esto del coronavirus, digamos. Entonces, como hay estas limitaciones, eso igual es una limitación y es un problema. Incertidumbres, son temas sobre los cuales nosotros no podemos establecer o cuantificar el importe, el efecto. Pero, como no, en este caso no podemos cuantificar el efecto, pero igual tenemos que evaluar si esta incertidumbre va a ser remota, si es posible o si es probable si de que pueda ocurrir. Entonces, ¿eso para qué? Para que nosotros sepamos cómo vamos a redactarlo dentro de los estados financieros, ¿ya? Luego de esto, desviación de normas con incertidumbre, limitación con incertidumbre, limitación, desviación e incertidumbre. Bueno, ya es una mezcla de lo que ya hemos visto. Luego de esto, cuantificar el efecto. Una vez determinado el problema, se debe cuantificar el efecto en nuestras financieras. En este caso ya tenemos que saber cuál es el importe o cuánto va a ser el importe de lo que se está observando, ¿no? Lo que no estamos pudiendo revisar o lo que están incumpliendo las normas, ¿ya? Luego de esto, ¿qué rubros o cuentas merecen ajustes y por qué importe? ¿Qué significa esto?
por decirles, vamos a ir y vamos a hacer inventario físico de existencias, vamos a ir a revisar los inventarios. Vamos a encontrar que en registros contables están, no sé, valor de inventarios por 100. Siempre manejamos importes redondos para que sea fácil y se entienda fácil. ¿Ya? Cuando vamos a ver los inventarios, cuando vamos a hacer la verificación física, ¿qué ocurre? Vemos los inventarios y resulta que no se faltan llantas, faltan, no se falta material de escritorio, etcétera. Y en la inspección física hemos encontrado que el valor de los inventarios no es lo que está según contabilidad, que es 100. En allá está por 80, por decir, ¿ya? Aquí hay una diferencia de 20. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir a la administración, a la gerencia, hay esta diferencia, al momento de hacer inventarios hemos encontrado esta diferencia. Ahora ellos tienen que decidir si van a ajustar o no van a ajustar. Si la administración ajusta, ya no es observación, ya está ajustado. Pero si no hace los ajustes, entonces esa observación se mantiene y vamos acumulando y eso va a ir a la opinión. ¿Ya? Luego, ese es el tema de cuantificar el efecto. Luego de esto, evaluar la materialidad. Esto es lo que les decía. En todo caso, para saber cómo vamos a opinar, tenemos que hacer al principio la evaluación de la materialidad. ¿Cómo determinamos la materialidad? Existen diferentes formas, diferentes criterios, ¿ya? Yo les voy a dar algunos ejemplitos. Esto en el tema 6 lo vamos a avanzar. Y de todas formas, lo que importa es que se entienda el concepto base. Tenemos un total del activo que vale 100. El total del activo vale 100, ¿ya? El total del activo vale 100. Pero nosotros determinamos que la materialidad va a ser 5, ¿ya? Creo que puedo usar un Excel. De todas formas, para que se guarden el video y se haga más facilito, digamos, la explicación. Acá, a ver, ¿dónde está la nueva función? Eso para que quede como documento, digamos. Digamos que tenemos acá el activo. Nuestro total activo es 100. Sobre este total del activo, lo que tenemos que hacer es determinar la materialidad. La materialidad va a ser un 5% sobre el total del activo. Entonces acá, ¿cómo hacemos esto? Agarramos el activo y lo multiplicamos por el 5%. ¿Cuánto es? 5. Ahora en acá vamos a hacer la revisión de, bueno, en acá lo que vamos a hacer ya nuestros procedimientos de auditoría. Y en acá lo que vamos a ver son los errores que encontramos en la auditoría. Observaciones, ¿no? Observaciones que encontramos en la auditoría. En este caso, chicos, ¿dónde estás? Aquí estás. Si estas observaciones que hemos encontrado durante la auditoría son, no sé, valor de 3, valor de 4, valor de hasta 5, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a mantener una opinión. Sé que se entiende, parece que es muy redundante, pero a veces se olvida, la memoria es frágil, ¿ya? Entonces es 5, es una opinión limpia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto está dentro de nuestra... Después. Ya, 1 a 5. De 1 a 5. Ya. Entonces vamos a mantener una opinión limpia porque los errores no superan la materialidad. ¿Ya? Las observaciones no superan la materialidad. ¿Listo? En acá vamos a mantener un margen de 6 a 10. ¿Qué tipo de opinión vamos a manejar? Ya no va a ser una opinión limpia, va a ser una opinión calificada. ¿Por qué? Porque las observaciones sí superan la materialidad, las observaciones superan la materialidad, pero no de manera muy significativa. Listo, entonces acá ya tenemos dos tipos de opinión. Opinión calificada. Sé que no se le pide mucho, pero es parte del tema, digamos. Pues aquí está. Y una opinión limpia. Pues, ya. Y acá igual.
de 6 a 10. Luego de esto, chicos, digamos, pónganle más de 15 o más de 12. Acá ya no va a ser una opinión calificada, aquí va a ser una opinión adversa. ¿Por qué? Porque las observaciones son muy significativas. Esto para que quede en el video. Debería quedar en el video, vamos a ver. Queda en el video, entonces cuando lo puedan ver en el internet, va a ser genial. De manera muy significativa. Entonces acá ya tenemos los 3 tipos de opinión, ¿ya? Para eso nos sirve evaluar la materialidad. Cuando evaluamos la materialidad, cuando evaluamos esto, nosotros ya... Ya, cuando evaluamos la materialidad, chicos, cuando evaluamos la materialidad, lo que nos permite evaluar la materialidad es para determinar qué tipo de opinión vamos a dar, ¿ya? Entonces, si nosotros, es para eso lo que nos ayuda la materialidad. Acá después ya vamos a ver los errores que vamos a encontrar. Esos errores nos van a determinar el tipo de opinión. Pero esa opinión se basa en la materialidad. ¿Cuánto superan los errores que hemos encontrado la materialidad? ¿O cuánto no lo superan? ¿Ya? Luego de esto, seguiremos. Tema 5, auditoría financiera. Desviación, derivación de conclusiones. Y en acá, no significativo, muy significativo y significativo, ¿no? Y el tipo de dictamen que ya lo conocemos. Opinión limpia, opinión calificada, opinión adversa y abstención de opinión. Párrafos de énfasis. Esto no lo hemos avanzado. Ya. En acá, chicos. En acá. Resulta que hemos revisado los estados financieros. Resulta que hemos revisado los estados financieros. Y cuando hemos revisado estos estados financieros, hemos llegado a la conclusión de emitir una opinión limpia. ¿Ya? Hemos llegado a la conclusión y hemos emitido una opinión limpia. Pero, ¿qué ocurre acá? Resulta que hay temas que son muy importantes, que tienen que saber los usuarios de la información financiera. Ya, si bien es cierto, la opinión es limpia, pero no podemos dejar de lado esa situación. Sí o sí tenemos que explicar esto. ¿Ya? Entonces, acá nosotros lo que hacemos ya no es, o sea, ya lo que hacemos es, no hemos encontrado errores no hemos encontrado errores en la emisión de en la revisión de los documentos, pero lo que sí hemos visto son temas importantes. Entonces, mantenemos nuestra opinión limpia, en este caso, presenta razonablemente, es una opinión limpia, ¿ya? Pero esos temas importantes los reflejamos en un párrafo de énfasis, ¿ya? Párrafo de énfasis. ¿Qué es un párrafo de énfasis? Es cuando mantenemos la opinión limpia, pero explicamos temas que consideramos que son relevantes, que tiene que saber cualquier usuario del informe, ¿ya? Vamos a leer este ejemplito, por si acaso esto es de la empresa Trilogía, directores de Trilogía SRL. Heraldo Medio Ebrio es la socio. Heraldo. Acá. Tal como se menciona en la nota 7 a los estados financieros, la compañía mantiene procesos impositivos y laborales por aproximadamente 420,000, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos teniendo juicios, ¿ya? No sabemos el importe exacto, estamos estimando cuánto se puede perder, que es 420,000. Como nosotros estamos estimando que podemos perder 420,000 a la fecha del presente informe, que no han sido concluidos, la compañía no ha contabilizado ninguna provisión. O sea, la empresa no ha hecho nada. Piensa que va a perder, pero no está segura de cuánto. Y como no saben, muchos a veces prefieren, ante la duda, no registrar. En este caso, qué es lo que nosotros consideramos que es lo más prudente? Lo más prudente es registrar. ¿Por qué? Ya contabilizamos, ya previsionamos esos gastos, ya provisionamos esos gastos. Sí, en este caso ya, no, en este caso ya previsionamos estos gastos y como ya estaríamos provisionando estos gastos, esta situación de la cual no estamos seguros, entonces nosotros eh, ya, ¿cómo se diría? Estamos preparados ante esta contingencia. Si no los registramos, no estamos preparados para esta contingencia, ¿ya?
Y es en esa situación que consideramos. Aquí mencionamos que hay un juicio que podemos perder y que no estamos haciendo ningún tipo de contabilidad, ningún tipo de asiento contable. ¿Ya? Si las hubiera originadas, ¿qué dice acá? Esta parte la leemos. Si las hubiera originadas como consecuencia de la resolución de los procesos judiciales antes mencionados. Si bien, en opinión de los asesores legales externos, se tienen los suficientes argumentos jurídicos y técnicos para obtener un resultado favorable a la compañía, a la fecha no es posible determinar los efectos. Si los hubiere, que la resolución de procesos impositivos y laborales podría tener sobre los estados financieros. ¿Qué significa esto? Que no sabemos. Esto es posible, o sea, puede pasar como no puede pasar. No sabemos, ¿ya? En este caso, ¿dónde estás? En este caso, acá, esta situación no afecta a la opinión limpia. Los párrafos de énfasis no afectan la opinión limpia, ¿ya? No afectan la opinión limpia. Pero son párrafos importantes en los que nosotros explicamos que, ¿cómo se dice esto? Temas importantes que tiene que saber la administración. Ya. Requieren que el auditor agregue uno o más párrafos explicativos a su examen, por lo que llaman la atención sobre algún aspecto significativo. O sea, va a seguir siendo opinión limpia. En acá, el auditor debe añadir uno o varios párrafos. Sí, identificó un aspecto importante en la revisión de estados financieros. No sé si hemos visto algún tema que nos llame la atención, digamos, alguna previsión, algún gasto que no se haya contabilizado, etcétera, ¿no? Luego, cuando sea apropiado cualquier otro aspecto pertinente a la comprensión de los usuarios de los estados financieros. Desea resaltar asuntos significativos respecto de un problema de empresa en marcha. En este caso, si es que la empresa puede ser que tenga problemas para continuar funcionando, ¿no? Eso se refiere a lo que es empresa en marcha. Existe una incertidumbre significativa distinta de un problema de negocio en marcha. En este caso, lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior, que hay un proceso judicial, hay un juicio. Cuando se habla de juicios, entonces acá estamos viendo que hay una incertidumbre muy significativa, cuya resolución depende de eventos futuros. Lo de incertidumbre ya lo hemos visto el día de ayer, ¿no? Que los casos de incertidumbre, cómo se manifiestan, cómo se establece el tema de los casos de incertidumbre. Muy bien, chicos. En este caso, con esto estaríamos concluyendo el tema 5, que es dictamen de auditoría. ¿Ya? Ahora, no sé si nos dará el tiempo para explicar ahorita, pero primero voy a terminar la grabación acá. Detener la grabación y les voy a explicar cuál es la tarea que tienen que hacer. ¿Ya?